Hola chicos, vamos a ver hoy día tema matemáticas del décimo de básica, el tema racionalización. Bien, aquí tenemos un ejercicio, un ejemplo. Dice, cuando una fracción tiene radicales en el denominador, es decir, como usted ve aquí, por ejemplo, usted ve aquí 34 dividido para raíz cuadrada de 5m, entonces tenemos un radical en el denominador. Siempre es posible expresarla como una fracción equivalente sin radicales. Ese es el tema de la racionalización, ese es el objetivo de la racionalización, es decir, eliminar los radicales del denominador. Ese es el motivo principal, digámoslo así, ¿no? Entonces tenemos un ejemplo, 34 dividido para raíz cuadrada de 5m. Entonces tenemos que hallar una expresión equivalente a esta, o sea, a esta original, cuyo denominador no tenga radicales. Es decir, no haya radicales en el denominador. ¿Sí? Repito, la racionalización entonces, ¿qué es? Me dan una fracción con radicales en el denominador y yo lo que tengo que hacer es expresarla en otra fracción sin radicales en el denominador, es decir, tengo que eliminar los radicales en el denominador. Por eso se llama racionalización. Bien, ¿y cuál es el método? ¿Cuál es la metodología? Para eliminar el radical en el denominador de la expresión que nos han dado, 34 dividido para raíz cuadrada de 5m, se debe amplificar la fracción por 5m. Es decir, debemos multiplicar, ¿sí?, por otra fracción, ¿sí?, que tenga como denominador, ¿sí?, que tenga como denominador la raíz cuadrada de 5m, el mismo radical que me dan en la ecuación original. Pero como tengo que ponerlo en el denominador, también tengo que colocarlo en el numerador. ¿Por qué? Porque si yo dividiera raíz de 5m para raíz de 5m, esto me va a dar igual a 1, ¿sí? Igual a 1. Entonces, estoy multiplicando prácticamente una fracción por la unidad, ¿sí? Por raíz de 5m sobre raíz de 5m es igual a 1, ¿sí? Entonces, en ese momento, no estoy afectando la fracción original y estaría multiplicándole por un factor que al dividirlo me da la unidad. Y recuerde que en la multiplicación el número 1 es un factor neutro, es un término neutro que al multiplicar cualquier cantidad por el número 1 me da la misma cantidad. Entonces no estaría dañando la esencia de la fracción original, ¿ya? Bueno, entonces una vez que tenemos este factor o esta fracción, ¿sí?, donde está en el denominador el mismo denominador que me dan al principio y en el numerador también, entonces yo procedo a multiplicar numeradores con numeradores y denominadores con denominadores. Entonces tengo 34 por raíz de 5, que me quedaría en el numerador de la fracción final, y raíz de 5m por raíz de 5m. Y recordemos, según las leyes radicales que hemos aprendido, que si tenemos raíz de 5m, por ejemplo, por raíz de 5m, ¿no es cierto? En ese caso, esto me va a dar igual a que la misma radical, porque son radicales semejantes, y multiplico los radicandos, es decir, la cantidad de esos radicales entre sí. Entonces aquí voy a tener raíz de 5m por raíz de 5m, ¿sí? Y esto quedaría igual a raíz ¿de qué? De 5 por 5, o sea, 5 al cuadrado, por m, y m por m al cuadrado. Entonces se simplifican, ¿sí?, los exponentes con índice radical, y me quedaría como respuesta 5m, sin radical, ¿ok? Y en ese caso tengo, por eso me queda aquí 5m. Bien, de esa manera he eliminado los radicales, el radical en el denominador. Entonces tengo una nueva
una nueva fracción equivalente, es decir, que es igual a la original, o sea, igual a esta, a la original, que me queda 34 por raíz cuadrada de 5m sobre 5m. Nótese que ya en el radical, en el denominador, perdón, de la fracción final, ¿sí? Me queda solamente 5m sin radical. Bueno, de esta manera se elimina el radical del índice 2 en el denominador y se obtiene 34 raíz cuadrada de 5m sobre 5m, que es una expresión equivalente a 34 sobre raíz de 5m. Bien. Entonces, la racionalización sería un proceso en el que se elimina la parte radical en el denominador de una expresión, lo que habíamos dicho, ¿no? Es simplemente eliminar el radical de una expresión, de una fracción que tiene como denominador el radical, ¿sí? Por ejemplo, mire, vemos aquí un ejemplo. Para racionalizar la expresión, para racionalizar la expresión 3h sobre raíz cúbica de 9h, donde el índice radical, ¿cuál es? Es el 3, el que está aquí. Este es el índice radical, perdón. Ese es el índice radical, el 3 que usted ve aquí, ¿sí? El 3, ¿ya? Se amplifica la fracción por un factor que elimine el radical en el denominador. Cuando dice amplificar, está hablando de multiplicar, o sea, de multiplicarlo tanto en el numerador como en el denominador por este valor de aquí, por este, igualito, ¿sí? Bueno, es decir, se busca un factor racionalizante que multiplicado por raíz cúbica de 3, raíz cúbica de 9h, nos quede así: 3, raíz cúbica de 3, en este caso, este sería el factor racionalizante. Vamos a revisar esta parte. A ver, me dan raíz cúbica de 9h, de 9 por h. Para que el 9 me quede como un exponente al cubo, y h también me quede como un exponente al cubo, ¿sí? Tengo que multiplicar, ¿sí?, a este radical original, es decir, el que está aquí en el denominador. Tengo que multiplicarlo por un factor racionalizante que me haga al 9, lo puedo yo sacar del radical, y la h también, ¿sí? Entonces, ¿qué tengo? Veamos. Aquí tengo raíz cúbica de 3 al cuadrado por 3, bueno, aquí también sería 3 al cuadrado, aquí se han equivocado, ¿eh? Es 3 al cuadrado, ¿sí? Y al multiplicarlo, ambos, como vemos acá, aquí, ya, el 9 lo hemos transformado allá. Lo que está haciendo aquí es, disculpe, lo que está haciendo aquí es expresarlo con los exponentes. El 9 lo ha descompuesto en 3 al cuadrado y h. Ahora, el factor sería 3 por h al cuadrado. ¿Por qué 3 por h al cuadrado? Aquí yo tengo que tener cuidado porque tengo que multiplicar por este factor racionalizante. Este factor racionalizante tiene que darme, ¿sí?, tiene que darme 3 al cubo y h al cubo. ¿Para qué? Si yo logro o llego a 3 al cubo, ¿sí?, 3 al cubo por h al cubo, dentro de este radical que tiene como índice el 3, pues puedo eliminar los índices con los exponentes y me quedaría 3h. O sea, estaría eliminando el radical. Entonces, en este caso, como tengo ya expresado en forma de exponente, ¿sí?, a raíz cúbica de 3 al cuadrado por h, ¿qué me faltaría? ¿O qué exponente faltaría? Al número 3 me faltaría agregarle el exponente 1, porque recuerde que hay que multiplicar 3 por 3 y sumar los exponentes. Las bases se multiplican y se suman los exponentes. Entonces tengo que poner un exponente que, al sumarlo con el 2,
en el caso de aquí, ¿sí? Al sumarlo con el 2, me dé 3 al cubo, ¿sí? Y h, como está elevado a la 1, le faltaría 2, el número 2, o sea, el exponente 2, para que al sumarlo 1 más 2, me dé así, como está aquí, 3 al cubo por h al cubo, ¿sí? Bien, entonces aquí hemos encontrado el factor racionalizante, que es este, 3 raíz cúbica de 3h elevado al cuadrado. Pero para no, digamos, dañar la esencia de la primera fracción, tengo que poner en el denominador y también en el numerador. De esta manera es como que si hubiese multiplicado esta fracción original por la unidad. ¿Ok? Bien, entonces, ¿qué tengo ahí? Ahora tengo que multiplicar numeradores con numeradores. Entonces multiplico 3h por raíz cúbica de 3h al cuadrado. Aquí arriba ya no puedo hacer nada, porque este número aquí, esta fracción 3h, este término, es un número entero multiplicado por una letra y por raíz cúbica de 3h al cuadrado. Queda expresado así como está ahí. Luego, abajo tengo que hacer la operación que ya habíamos hecho, ¿no? La operación de aquí, es decir, conservo el mismo, esto vamos a ponerlo para acá, ¿no? Para que tenga una idea más clara. Conservo el mismo índice, porque son semejantes. Cuando la ley de los radicales me dice, cuando son semejantes, se pueden multiplicar entre sí, se conserva el radical con el mismo índice, y se multiplican las partes adentro, los radicandos entre sí. Entonces tengo 3 al cuadrado, ¿sí? Tengo 3 al cuadrado, ¿sí? Por 3, y tengo h por h al cuadrado, ¿ok? Así sería, ¿no? ¿Qué me dice la ley de los exponentes? Que cuando se multiplican dos bases iguales, se conserva la base y se suman los exponentes. Entonces tendría 3 al cuadrado por 3, sería 3 elevado a la 3, porque 2 más 1, sumo los exponentes, 2 más 1 me da 3. Y h, lo mismo, h elevado a la 1 por h al cuadrado, 1 más 2 me da 3. Entonces ahora sí, ya puedo eliminar estos dos exponentes con el índice radical, que son iguales, y se elimina el radical automáticamente, y que me quedaría 3h. ¿Sí? He logrado mi objetivo de eliminar el radical en el denominador, por eso aquí me da 3h. Ahora, aquí, ya viendo esta parte de aquí, vamos a borrar un poco para no confundirnos. Ya quedándonos en esta parte de aquí solamente, en la parte final, aquí, centrándonos en esta parte de aquí, ¿qué tengo? Tengo una multiplicación en el numerador de 3h por raíz cúbica de 3h al cuadrado, y debajo tengo en el denominador 3h, numerador y denominador. Entonces, como están multiplicándose estos dos términos, yo puedo simplificar este con el de aquí. Los puedo simplificar y se eliminaría automáticamente el término 3h, y lo único que me queda es raíz cúbica de 3h al cuadrado. Bien, seguimos. Tenemos otro ejemplo. Bueno, vamos a verlo. Este ejemplo lo vamos a realizar en otra pizarra. Bien, aquí ya tengo, para desarrollar el ejemplo que me están pidiendo, ¿sí? Es la expresión 3x sobre raíz, a ver, vamos a ver si tenemos ya, raíz de x más raíz de 2. Bien, raíz de x más raíz de 2. Entonces, vamos a aplicar la siguiente técnica, ¿no? Recordemos que cuando tenemos esta cantidad, a al cuadrado menos b al cuadrado, ¿sí? Esto es igual, esto se llama conjugado, ¿no? O diferencia de cuadrados perfectos. Esto es igual a a más b, ¿sí? Multiplicado por a menos b. Siempre va a ser así, ya, a menos b. Bien, entonces, como aquí tenemos raíces cuadradas y tenemos un binomio, ¿sí? ¿Cuál es el binomio? Aquí tenemos raíz cuadrada de x más raíz cuadrada de 2
hagamos de cuenta que es este término de aquí. O sea, lo comparamos con este término de aquí. ¿Sí? ¿Ya? Ese es el término. Entonces, para que me dé una expresión elevada al cuadrado menos otra expresión elevada al cuadrado, tengo que multiplicarlo por este factor de aquí. Es decir, por las mismas letras, los mismos términos, pero con el signo negativo. Si tuviésemos los radicales, en el caso así, bueno, por ejemplo, raíz cuadrada de 2 menos raíz cuadrada de 3, ¿ok? ¿Ya? Es decir, perdón, vamos a hacerlo de una manera más didáctica, mejor. Es como que yo tuviera, así, para que puedan entenderlo mejor, es como que yo tuviera aquí raíz cuadrada, en vez de a más b, tuviera raíz cuadrada de 2, ¿sí? Más raíz cuadrada de 3. ¿Ya? Vamos a poner el ejemplo de una vez, ¿no? Vamos a poner raíz de x, para hacerlo más rápido. Raíz de x y más raíz de ¿qué? De 2. ¿Ok? Ya, tengo eso, ya tengo este término aquí. Para poder llegar a este término de acá, a este, y dejar elevado al cuadrado ambos términos, entonces tendría raíz de x elevado a todo esto al cuadrado, ¿sí? Menos raíz de b, ¿sí? Raíz de b, todo esto elevado al cuadrado. ¿Ok? Entonces, ¿qué tengo ahí? Para poder llegar a este término y poder simplificar este exponente con el radical, ese exponente con el radical, y poder eliminar el radical, porque eso es lo que nos están pidiendo, que eliminemos el radical, ¿no es cierto? Y poder eliminar el radical, ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que hacer la multiplicación de ese término por un factor racionalizante. Aquí eliminaría los radicales aquí con el exponente, me va a quedar x menos b, ¿sí? Pero para poder llegar a este valor, a este factor de aquí, raíz de x más raíz de 2, tengo que multiplicarlo por un factor racionalizante. Vamos a hacerlo con otro color de bolígrafo, sería este sería el factor racionalizante, raíz de x, pero ya no más, sino menos raíz de b. Y en ese momento yo podría ya llegar a ese resultado, ¿sí? ¿Ok? ¿Listo? Entonces aquí quedaría raíz de x menos raíz de b, raíz de b, raíz de b, ambos elevados al cuadrado, ¿sí? Y de esa manera podría eliminar el radical, ¿sí? Ambos elevados al cuadrado, y de esa manera podría eliminar el radical. Elimino el radical, y me queda esto, x menos b. Perdón, en este caso sería menos 2. Me puse b, pero bueno, es lo mismo. Ya. Entonces aquí vemos que en este caso de aquí, vamos a ampliar un poquito, vemos en este caso de aquí que tengo 3x en el numerador y tengo un conjugado, tengo un binomio, ¿sí? En el denominador es raíz de x más raíz de 2. Entonces, para poderlo expresar como esto, como raíz de x, así, la idea es que esto quede elevado al cuadrado, ambos términos, para poder eliminar el radical, ¿sí? ¿No es cierto? Entonces, para que me quede así de esta manera, yo tengo que multiplicar a este factor por el de acá, el mismo valor pero con signo menos, y ahí sí me quedaría, y yo podría eliminar estos dos, el índice con el radical, y me quedaría x menos 2.
que es lo que he logrado al final, ¿sí? Bien, multiplico numeradores con numeradores, me da 3x por, entre paréntesis, porque esto es un binomio, raíz de x menos raíz de 2, y bueno, aquí lo he hecho de otra manera, pero este es el factor racionalizante, y me queda x menos, este sería el resultado de esta expresión, ¿ok? Listo. Volviendo a nuestro tema, volviendo acá ya a la plantilla, ¿sí? Podemos ver lo siguiente, aquí dice, tenga en cuenta en el producto especial, ahí vemos lo que les estaba enseñando, ¿no? A más b por a menos b igual a cuadrado menos b cuadrado. Dice, cada uno de los factores se denomina como el conjugado del otro factor. Por eso es que aquí utiliza a cuadrado menos b cuadrado, y para llegar a cuadrado menos b cuadrado, es decir, un radical elevado al cuadrado, se elimina el radical, o sea, un radical par, o sea, un radical 2, entonces se elimina raíz cuadrada con a cuadrado y se elimina raíz cuadrada con b al cuadrado. Entonces, para poder llegar a este resultado, tengo que ver, pues, este factor, por ejemplo, este factor de aquí, está aquí. Este es el inicial, me dan raíz de x, raíz cuadrada de x más raíz cuadrada de 2. Ojo con el signo aquí, me dan más. Entonces, obviamente tengo que, ¿cómo se llama? Tengo que expresarlo como un conjugado. Ya tengo esta parte, ¿no? Me faltaría esta. Entonces, para poder llegar aquí, tengo que multiplicarlo por esto. A menos b. Entonces, raíz de x menos raíz de 2. Y haciendo los cálculos me da abajo x menos 2. De esa manera he eliminado el radical. Y aquí tenemos un ejercicio resuelto de razonamiento. Vamos a ver cómo se puede resolver esto. Dice, ¿cómo se racionaliza la expresión b elevado a la h sobre raíz m de a la n, donde el radical tiene índice entero positivo m, un entero positivo m cualquiera? Entonces, solución, aquí mismo nos da la solución, dice la racionalización de la expresión b elevado a la h sobre raíz de m, raíz m de a la n, se multiplica por un factor racionalizante que me puede eliminar, me queda aquí a la m, tiene que quedarme aquí adentro a la m. ¿Por qué? Porque al quedarme a la m adentro, vamos a ver, si yo tengo así, aquí, a la m, raíz de m de a elevado a la m, simplemente yo simplifico el índice con el exponente y me quedaría solita la a. Entonces, ¿cómo logro llegar a la m? Entonces tengo que multiplicar por un factor racionalizante que es este de aquí. Ya, vamos a explicarlo eso acá porque en el libro no estaba así, pero yo sí les hice, ¿no? Ya, aquí recordemos que raíz m de a a la n por raíz de a la m menos n es igual a que, a ver, tengo aquí dos radicales de índice común. Yo puedo multiplicar sus radicandos y conservar el mismo radical m, entonces multiplico a la n por lo que está acá, por el segundo radical, a la m menos n. Entonces, he aplicado la ley de los radicales, ¿sí? Repito, yo tengo dos radicales del mismo índice, ¿sí? Y al hacer eso puedo multiplicar conservando el mismo radical, pero multiplicando los dos radicandos. En este caso, ¿cuáles son esos dos radicandos? A la n por a elevado a la m menos n. ¿Y por qué pongo m menos n? Porque quiero que me quede a la m, como veo aquí, pero tengo esta n que me está, como quien dice, estorbando, quien tengo que eliminarla, y la única manera es poniéndole un exponente con signo contrario, es decir, menos n. Entonces, a multiplicarlo, aquí, como vemos aquí, ¿qué me queda? De donde me queda dentro a la n más m menos n. Cuando tengo dos bases con exponentes distintos multiplicándose entre sí, conservo la base, es decir, conservo la base, aquí tengo, ¿no? A por a, conservo a, y sumo los exponentes, n más m menos n. Entonces, n con menos n se reducen, se eliminan, y ahí logro mi objetivo, que tengo a elevado a la m, y se simplifican con el radical y me queda a.
Perfecto. Bien, tenemos unos ejercicios, vamos a hacer unos ejercicios, ¿sí? Vamos a hacer unos ejercicios y vamos a irnos a la otra pizarra. Bien, aquí tengo el ejercicio, dice, escribe el conjugado de cada expresión. Miren lo que está pidiendo, el conjugado de cada expresión. Está pidiendo el conjugado, es decir, está pidiendo cuál sería el conjugado de esta expresión, cuál sería el conjugado de la de acá y cuál sería el conjugado de este. ¿Sí? Bien, entonces también de este y de este. Bueno, vamos a hacer estos tres primeros, ¿no? Lo demás usted lo puede hacer en su casa. Veamos. 7 raíz de 2 más 6 raíz de 3, entonces es facilito. El conjugado sería los mismos radicales con los mismos índices y los mismos coeficientes, pero con el signo menos. Entonces sería 7, vamos a hacerlo un poquito más grande esto, para verlo más. 7, estoy hablando de este caso, ¿no? 7 raíz de 2, ¿sí? Raíz de 2 menos 6 por raíz de 3. ¿Sí? ¿De dónde sale esto? De aquí, de a al cuadrado menos b al cuadrado, que son los conjugados, ¿no? ¿Sí? Igual a más b por a menos b. A más b. Bueno, vamos a borrar eso. A más b por a menos b. Acuérdense siempre de esto. Siempre acuérdense de esto. Listo. A menos b. Entonces de ahí es que sale, ya tengo a más b, tengo a más b, prácticamente 7 raíz de 2 más 6 raíz de 3, el conjugado sería este, a menos b, es decir, 7 raíz de 2 menos 6 raíz de 3. Ya tenemos el primer conjugado, vamos con el segundo. Bueno, lo mismo, el conjugado sería raíz a menos 1, como aquí es más, menos, nos faltaría, tenemos esta parte, nos faltaría más, con el signo más. Entonces sería el conjugado de ese ejercicio, sería más a más 1. ¿Ok? Mire que nótese que no he cambiado nada, no tengo que cambiar nada de los radicandos. Igual. Y de este tengo menos raíz de x menos raíz de 3, entonces el conjugado sería menos raíz de x, ¿sí? Pero ya no sería menos el signo de aquí, sino más 3. Ya, de esa manera ya hemos hecho los conjugados de estos tres primeros ejercicios, ¿sí? ¿Cómo lo hicimos? Bueno, tenemos que encontrar el otro factor o el otro binomio que al multiplicar con este binomio que nos dan originalmente, tiene que darme esto, a al cuadrado menos al cuadrado, es decir, todo elevado al cuadrado, 7 raíz de 2 todo elevado al cuadrado, más 6 raíz de 2 menos 6 raíz de 2 elevado al cuadrado, y para poder llegar a eso tengo que multiplicar por el conjugado. ¿Cuál es el conjugado? Los mismos factores pero con signo cambiado. Como aquí me dan con más en el primer caso, aquí va con menos en el segundo caso, el resultado. Aquí me dan con menos, acá quedaría con más, y aquí me dan con menos también, entonces acá iría con más. Si fuese al revés, pues van signos al contrario. Listo. Bien, hagamos el siguiente ejemplo. Vamos a bajando. Y aquí tenemos, dice, racionalizar cada expresión. Listo. Entonces, para racionalizar la primera expresión, tengo que darme cuenta que aquí abajo, ¿qué tiene que quedarme? Tiene que quedarme todo elevado al cuadrado, ¿sí? Elevado a un exponente para poderlo eliminar, ¿sí? Eliminar el radical. Entonces, sí, si yo tengo a por b elevado a la quinta, ¿sí? ¿Por qué términos debería yo sumar los exponentes? En el exponente de a debería ponerle a la 1, porque 1 más 1, a por a, vamos a hacerlo así, a por a
me va a dar a al cuadrado, ¿sí? Conservo la base y sumo los exponentes, me va a dar a elevado al cuadrado, ¿ok? Y en el caso de b, en el caso de b, ¿sí? Sería b a la 5, ¿ok? Aquí en cambio tengo que poner un factor que restándole, que quitándole al 5 me quede 2. Entonces quitándole 3 me va a quedar b a la 2. Entonces, ¿cuáles serían los valores que tengo que considerar dentro del siguiente radical? Es este de aquí, estos, a y b a la menos 3. Entonces, ¿cuándo me quedaría abajo? Me quedaría así, raíz de a por b a la quinta, ¿sí? Está originalmente lo que me da en mente, multiplicado por otro radical, ¿sí? El radical, ¿cuál radical? El mismo radical al cuadrado, o sea, raíz cuadrada, pero con estos factores, a y b a la menos 3. A por b a la menos 3. ¿Por qué eso? Pues, o sea, aquí la pregunta es ¿por qué quiero llegar ahí? Porque quiero que todos queden elevados al cuadrado y poder eliminar ese radical. Entonces ahí quedaría así. Esto quedaría igual. Vamos a borrar un poquito aquí. Esto quedaría igual entonces a, adentro que me quedaría a, bueno, vamos a hacerlo mejor abajo porque no va a alcanzar aquí la pizarra. Nos quedaría así. Conservo el mismo índice radical, y multiplico sus radicandos. Sería a por a, ¿sí? Y b a la quinta por b a la menos 3. ¿Ok? Entonces en ese momento ya esto me quedaría así. Me quedaría a al cuadrado, ¿sí? Porque a por a es al cuadrado, ¿no es cierto? Y b a la quinta por b a la menos 3, se restan los exponentes. 5 menos 3 me quedaría al cuadrado. Entonces he logrado mi objetivo, elimino aquí los exponentes, ¿sí? Con el índice radical, y esto me va a quedar a sobre b. O sea, la idea aquí es eliminar el radical a como el lugar, ¿sí? Y para eso tengo que saber de estas partes. Entonces, este ejercicio quedaría de la siguiente manera. Bueno, vamos a hacerlo aquí mismo. 3 al cuadrado quedaría así, 3a b al cuadrado, perdón, sobre raíz de ab al cuadrado, a la quinta, ¿no es cierto? A b a la quinta. ¿Ok? Entonces tengo que multiplicar esto por el factor racionalizante, que es este de aquí, este, por a elevado a la a por b elevado a la menos 3, y como lo pongo en el denominador, también tengo que ponerlo en el numerador, lo mismo, igualito. Me quedaría a por b elevado a la menos 3. De esa manera no afectaría la esencia de la fracción original. Entonces, como me queda ahí arriba, multiplico numeradores con numeradores, 3a b al cuadrado, ¿sí? Tengo por a por b elevado a la menos 3. Y abajo me quedaría esto, ¿sí? Lo que ya hicimos acá, nos quedaría a por b elevado a la 5 y por b elevado a la menos 3, ¿sí? Y esto me quedaría igual a ¿cuánto? Me quedaría igual a lo que está arriba, no se puede hacer nada, 3a al cuadrado b al cuadrado, 3ab al cuadrado, perdón,
3ab al cuadrado, y por raíz cúbica, raíz de a b a por b a la menos 3, ¿ok? Y abajo quedaría, ¿qué quedaría abajo? A al cuadrado, a por a es al cuadrado, y b 5 menos 3, 2, a al cuadrado también. Entonces, ¿cómo me quedaría esto? Esto ya me quedaría, ¿sí? Aquí es b. ¿Cómo me quedaría esto? Se eliminan estos exponentes con el índice radical, y abajo ya me quedaría sin radical, y esa es la racionalización de la que hemos estado hablando todo este tutorial. A, b al cubo, ¿sí? Perdón, b al cuadrado, b al cuadrado, ¿sí? Por raíz de, ¿cuánto? A por b a la menos 3, ¿ok? Mire que arriba no he podido hacer nada, no tengo cómo simplificar, tengo cómo multiplicar, y abajo me quedaría ya sin radical a y b. Ahora, como aquí están multiplicando estos factores, entonces yo puedo simplificar esta a con esta a, y esta b al cuadrado con esta b a la 1, entonces esto me quedaría 3, mi respuesta final sería 3b a la 1, porque he restado 2 menos 1, el exponente de abajo me quedaría elevado a la 1, por raíz cuadrada, ¿sí? ¿De qué? De a b a la menos 3, ¿sí? B a la menos 3 sobre b, sobre, ya no quedaría nada más porque se han eliminado la a y la b, entonces ya me quedaría, esa sería la respuesta final, ¿sí? Aquí es al cubo por si acaso, ¿sí? Y de esa manera hemos realizado este ejercicio de aquí, este de aquí, ¿sí? Nos quedaría realizar el próximo ejercicio. Bueno, el tiempo se nos ha terminado y usted lo podría realizar en su casa o lo podemos ver en una siguiente tutoría, ¿sí? Entonces recuerden, la racionalización entonces ¿qué es? Es eliminar el radical que está en el denominador, ¿sí? Y dejar el denominador sin radicales, ¿ok? Ya, aquí hay unos ejercicios que usted lo puede realizar en su casa, ¿sí? Con la explicación que se les ha dado, vas acordando la tutoría, las tareas se realizan solo los días viernes. Gracias por su asistencia, que Dios me lo bendiga y nos veríamos entonces la próxima oportunidad, señores. Bendiciones, adelante sus estudios.